Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy 31 de mayo del presente año 2025 estamos aquí reunidos en esta noche, en este nuevo video del canal Transición del Camino hacia Dios, para seguir con la parte de la historia que nos toca. Ya vimos todo lo que fue los inicios de la creación. Vimos los principios y los fundamentos de la Cábala, los primeros principios de la Cábala, los cuales nos explican el despertar del Creador, la formación de Samael Prime. Bueno, este despertar, como ya se vio, de que al despertar el Creador, pues al mismo tiempo hubo este despertar de este otro gran ser, Samael Prime, en donde no se sabe ni nadie sabe quién fue primero, si Samael Prime o el creador. Es algo que no se sabe, ¿verdad? Pero está esa cuestión de que fueron los primeros seres de la existencia. Entonces, en estos fundamentos de la principios de la Cábala es donde nos da este conocimiento, esta información, el despertar del creador, la formación del abismo de oscuridad y el reino del creador. Ya desde los inicios pues ya vimos que el abismo de la oscuridad fue solo una parte al momento de que el creador pues fue como que en lugar de expansión fue una contracción que hizo de su poder, y fue por medio de la cual se creó este abismo, que fue algo que emergió del poder omnipotente del creador, y con el cual se formó este pozo de oscuridad que fue el abismo, el inframundo. Entonces ya vimos cómo fue el despertar del creador, este tipo de expansión, esta contracción del mismo, de su omnipotencia, la cual se le llamó el Simsum. Y ya después de eso, pues ya vimos la aparición al momento que pues Samael Prime desciende con una antorcha, tomando una porción del fuego y de la luz del Eterno. Desciende para supervisar por primera vez este abismo de oscuridad, y es donde una llama de esa luz del absoluto se separa, y es donde pues toma conciencia de sí misma, y es donde es la aparición del primer demiurgo de este plano oscuro, que fue donde inició pues la muerte. Así que fue una emanación de la llama infinita del Creador. Y aquí es donde San la Muerte pues no la creó él, no la hizo ni la creó el Eterno, sino que fue una emanación de su poder, la cual tomó conciencia y existencia por su propio medio. Por eso se dice que San la Muerte pues es un ser increado, el cual nadie lo creó, sino que él mismo emergió al descender al abismo. Y pues ya fue donde tomó el papel como el primer demiurgo. Ya vimos que los demiurgos son los grandes seres que pues mantienen y establecen el orden entre lo finito y lo infinito en el cosmos, en el universo. Y digo que fue el primero porque ya después pues fue Lucifer, cuando ya desciende a tomar el reinado del abismo. Él se convierte en el segundo demiurgo, el cual pues es llamado como
como gobernante y rey de las tinieblas y la oscuridad. Entonces, pues ya como hemos visto, ya hablamos sobre estos grandes seres. He sacado los especiales sobre cada uno de ellos. Empecé con el especial de Jesús, después el especial de la muerte, después de Lucifer. Y pues ya proseguiremos con la historia. Les voy a ir mencionando la historia a grandes rasgos para no entrar en detalles porque es un conocimiento muy largo y para no aburrirlos y sea más ameno y más rápido la explicación y el aprendizaje, pues sea más objetivo. Entonces, pues aquí ya vimos cuando desciende Lucifer, cuando ya decide separarse, ya vimos cuál fue el verdadero objetivo y la causa por la cual decidió descender. Como ya vimos, pues fue escogido por el Creador para que él fuera el encargado de gobernar toda esta parte de oscuridad y pues así sacrificar su estatus y su fuente de vida eterna y espiritual angelical para convertirse en el ser supremo de oscuridad y maldad. Entonces sacrificó su luz y su vida eterna por una vida eterna pero de maldad, ya que iba a ser el rey, el encargado de gobernar toda esta oscuridad. Entonces, pues ya en donde nos habíamos quedado, que pues el creador desciende a las tinieblas para despedirse ya de su hijo Lucifer y de sus demás hijos, los ángeles que iban a estar con él, que iban a descender con él, conocidos como los ángeles caídos. Y aquí ya es donde, pues antes de retirarse el creador, con sus manos, crea la luz en este abismo de oscuridad, con la cual pues da origen a este universo en el cual nosotros nos encontramos. Bueno, una parte del universo, porque nosotros estamos en una galaxia y pues nuestro sistema solar forma parte de esa galaxia y pues en este universo pues hay cientos y miles de sistemas de galaxias que nuestro sistema solamente es un puntito de esa inmensidad. Y cabe mencionar, como ya les había dicho antes, que todo esto está dentro del abismo, el inframundo, la oscuridad, donde se creó nuestro planeta, nuestro sistema solar y todas estas galaxias y sistemas. Y que este abismo de oscuridad es una mancha diminuta en comparación con el reino de luz infinito del Creador. Entonces imagínense si este abismo es una manchita y en esta manchita es una inmensidad para nosotros donde se encuentra un conjunto de galaxias, de sistemas. Ahora imagínense qué lugar ocuparemos en esa inmensidad del reino del Todopoderoso. Entonces un infinito que no tiene fin. Entonces pues aquí al momento de que el Todopoderoso hace esa obra de creación, pues crea todos estos. Aquí, pues esto sigue en este libro de Melquisedec que les he estado mencionando, es donde relata y dice que pues el creador, aquí dice en que lo que crea él solamente el planeta Tierra, ya de los demás no especifica si creó todas esas demás galaxias, sistemas, no lo especifica y no se sabe. Entonces, aquí puede ser que, pues, ahora sí el creador solamente hizo la luz y con esa luz creó el planeta Tierra, ya que en ese planeta, ahora sí él
pues tenía pensado crear su reino de luz, estableciendo en él pues una réplica del jardín del Edén, como lo había hecho en la Israel celestial, allá en su reino de luz infinito. Por eso él puso un especial énfasis en nuestro planeta Tierra, ya que pues él tenía esa esperanza de que, pues, aunque fuera un universo de oscuridad, de maldad y de pecado, pues él tenía la fe y la esperanza de que esa luz y esa justicia, armonía, paz, ahora sí, permaneciera, ya que pues como él sabía, iba a ser una lucha interminable entre épocas y tiempos que iban a pasar eternos. Iba a ser esa lucha entre el bien, entre el mal, la justicia, la injusticia, el odio, el amor, todo lo que tenga que ver con la luz, la oscuridad, el bien, el mal, iba a ser una lucha con la cual pues todo ser viviente que tuviera conciencia de ese conocimiento del bien y del mal, pues iba a tener que pasar para poder ascender y poder, por medio del libre albedrío, escoger entre el bien y el mal. Entonces él tenía esa esperanza de poder, esa luz que él antes de irse nos dejó aquí, nos pudiera ayudar para que todo aquel que decidiera, pues ahora sí, ir por el camino del bien, seguir sus leyes y principios divinos, pues tuviera esa ayuda, esa guía, y por medio de ella pudiéramos nosotros conocerlo y poder ascender a su reino, ¿no? Entonces, esa esperanza es la que él nos dejó. Entonces ahí es donde ya él crea como tal el planeta Tierra, y es en donde él establece el jardín del Edén como la Israel celestial de su reino, y crea una réplica del jardín del Edén en este plano material y físico. Y es donde él crea, pues hace una separación de la luz, la oscuridad, y crea lo que es el día, la noche, crea las aguas, crea la tierra, crea las plantas, empieza a crear las primeras criaturas, seres, animales, marinos, del aire, voladores, terrestres, acuáticos. Y como pues todos conocemos de la Biblia, pues la creación del planeta Tierra, que lo hace en un periodo de 7 días. Ya el séptimo, el último, es cuando fue que ya descansa. Se dice que descansa ya en los primeros días, que empieza a crear la luz, las tinieblas, las aguas, separa las aguas de la tierra, hace los cielos, la vegetación, los animales. Y ya en el quinto día es donde él pues crea la primera criatura, el primer ser humano, que todos lo conocemos como Adán, el primer ser humano creado. Y pues aquí, pues la Biblia nos lo comenta, y en estos rollos apócrifos, pues se dice que Adán, al igual que Lucifer, fue creado por las manos del Creador. Así como Lucifer fue creado por el Todopoderoso, pues se dice que Adán, el primer ser humano, también fue creado por sus manos directamente. Y aquí es donde le da el aliento de vida.
de su aliento y es donde toma vida. Entonces es donde toma conciencia Adán y despierta, renace, más bien nace, y ya se da cuenta de su creador. Y pues ya se dice que pues Adán fue el primer ser humano, la primera creación, el cual pues desde su creación se toma percepción y percibe al creador tal y como, no tal y como es, porque pues lógicamente el poder y la energía del gran creador pues es tan grande que ningún ser la puede soportar, pero pues al descender al abismo, pues se dice que el creador, el todopoderoso, pues como que baja de inmensamente pues su poder, sus vibraciones, su omnipotencia para poder establecer su presencia, ya que como su presencia es tan unánime y tan omnipresente, pues es tan poderosa que pues ahora sí nadie la puede soportar. Entonces él tiene que, o sea, sí, yo siento que pues ahora sí él solamente bajó una parte de su gran poder y es lo que Adán lo mejor pudo conocer. No al creador tal y como es porque simplemente no lo podía soportar, pero pues aquí también ya entran las teorías que más antes les había yo mencionado, que se dice que nosotros fuimos creados pues no directamente de Dios, sino por esta raza alienígena que fueron los Anunnaki. Aquí también cabe mencionar, como todos sabemos, pues ya ahorita ha salido a la luz la prueba y la evidencia de vidas extraterrestres que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y ya ahorita ya hay seguridad en eso. Entonces, pues como todos sabemos, son razas, la mayoría de ellas son razas mucho más avanzadas que nosotros, tanto ya no son razas como nosotros, ya están mucho más evolucionadas espiritualmente y hay muchas que ya no son físicas y materiales como nosotros, ya son razas energéticas, espirituales, que ya son energías, ya no necesitan de una fisicalidad y una corporeidad, por puesto que ya son una evolución más elevada que nosotros. Entonces ya sus mundos y sus existencias son diferentes, acorde a su evolución y a su poder. Entonces, pues aquí se cree que antes de nosotros, pues estas razas fueron creadas mucho más antes que nosotros. Pudieron haber sido creadas por el creador o también aquí se sabe que pues el que pudo crear en esta parte de oscuridad pues pudo ser Lucifer, este gran segundo demiurgo, el cual pues establece y es el rey y mantiene el orden de toda esta parte del universo. Entonces pues Lucifer es el que pudo haber creado también este universo y por consiguiente también estas razas extraterrestres y por consiguiente también a nosotros. Pero pues este libro nos menciona que Adán fue creado directamente del creador y estas teorías nos dicen que pues Adán, el primer hombre, fue un experimento de esta raza alienígena, los Anunnakis, en donde ellos mezclaron su ADN con, en ese tiempo, pues las criaturas que eran los hombres prehistóricos, que eran el Homo sapiens, todos esos simios que antes había aquí. Entonces, al descender esa raza alienígena, pues mezclaron su ADN con esta raza de primates y entonces es que ellos dieron origen a la humanidad como tal, con la creación del primer hombre conocido como Adán. Entonces se tiene esta teoría también, entonces es interesante, pudo haber sido, entonces es interesante tener en cuenta también esta posibilidad, pero con que en fin, el fin es el mismo. Estos pues grandes seres
pues nos pudieron haber creado. Pudo haber sido también por orden de Lucifer o por orden del creador directamente. Entonces aquí pues, el objetivo es el mismo, creación de más vida con ese fin, de poder incrementar esa, esa lucha interna entre el bien y el mal para así poder ascender al creador. Como quiera que sea, todo el fin es el mismo y todo ser que haya sido creado directamente o no por el creador o por otros seres, pues siempre tiene esa chispa y esa chispa del creador de su espíritu, ya que toda criatura pues tiene su energía. Entonces, pues es interesante tener en cuenta nada más estas teorías de que pudimos haber sido creados por estos seres y a lo mejor no, pero como sea, pues ahora sí somos seres únicos, los cuales tenemos grandes capacidades, grandes dones y tenemos esa chispa y esa porción del Todopoderoso, porque todo lo que existe en la luz y en la oscuridad es parte del Creador. Sea bueno o malo, todos somos parte del Creador y en un determinado tiempo, cuando Él lo decida, vamos a regresar a Él. Entonces, no importa qué teorías haya, no importa lo que pudo o no haber sido, el objetivo es y siempre va a ser el mismo: servir y regresar al Creador, sea por medio del bien o por medio del mal. Entonces, pues no tiene caso estar diciendo que no pudo ser, cómo pudimos haber sido creados por otros seres que no fue Dios y que no. Entonces no, a fin de cuentas es lo mismo. Nuestro objetivo como seres y criaturas vivientes es el mismo: poder ascender hacia la fuente de vida, que es el Creador. Entonces, ya explicado esto, pues seguimos con la teoría y la idea principal de Adán, que fue creado por el Todopoderoso. Entonces, ya al momento que le da el aliento de vida, ya él toma conciencia de su existencia y él admira a su Creador, el Todopoderoso, y es donde le empieza a rendir alabanza y tributo. Y entonces aquí es donde Dios Padre pues le explica que fue creado por sus manos, que le dio el aliento de vida, y como estaba, le muestra el jardín del Edén, le explica que pues es un jardín, un lugar en donde, a pesar de que están en el abismo, pues es un lugar de luz, el cual al descender él creó, y que es una réplica del Israel y del jardín del Edén del reino celestial. Y ya entonces es donde le muestra al igual que a todos sus ángeles, al crearlos por primera vez, le muestra a Adán sus leyes divinas y le dice que pues en ese lugar él, si sigue sus leyes divinas, sus mandamientos, pues él va a tener vida eterna. Y al igual que en el otro reino, pues hace ahí una réplica del monte Sión, hace el río de la vida, el agua de la vida que fluya de esa montaña, y le muestra a Adán el árbol de la vida, en representación del árbol celestial, de la Israel celestial. Entonces ahí es donde le explica sobre ese árbol. Cuando se llega al determinado tiempo, pues él también le hace saber
sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es donde ahí le explica sobre ese fruto que se encuentra en ese árbol, el cual le explica que puede tomar y comer de cualquier fruta menos del de ese árbol, que es del conocimiento del bien y del mal, ya que, como le explicó a todos sus demás ángeles, pues al tomar ese conocimiento, pues él iba a perecer e iba a morir e iba a tener que dejar y abandonar ese jardín y ese paraíso. Es donde ahí él le advierte. Y pues aquí está mal, en la Biblia se dice que le prohíbe,